Lo que tenemos que tomar en cuenta durante estas primeras etapas del embarazo es que entiendas perfectamente la línea del embarazo. Lo primero que vamos a ubicar es entre el inicio de tu menstruación y hasta la quinta semana. Es importante que sepamos que cuando estamos hablando acerca del inicio, te voy a preguntar tu fecha de última regla. Y en la fecha de última regla siempre hay muchas dudas. Las pacientes me preguntan si es el primer día cuando empezaron o es el último día cuando ya terminaron. Siempre les digo, cuando un médico te diga fecha de tu última regla, le tienes que decir el primer día cuando inició tu menstruación. No nos importa cuántos días te duró o cuándo terminaste, me importa el primer día de tu fecha de última regla. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a empezar con las primeras semanas. Ojo, es importante que aprendas esto para que no haya ningún error. En la semana 2 es cuando quedas embarazada. Si nosotros contamos el calendario de aquí para acá, una semana y luego 2 semanas, aquí van a ser 14 días. Normalmente una paciente queda embarazada en el día 14 o alrededor. Podría ser en el día 13, 14 o día 15. Pero de ahí no puede llegar a ser otro día diferente. 13, 14 o 15. En el día 14 es el día que más probablemente puedas llegar a haber quedado embarazada. Entonces, sabiendo esto, aquí inicia la vida del bebé. Se llama vida embrionaria. Aquí inicia. Pero ojo, para las cuentas, tu médico va a tomar en cuenta desde tu fecha de última regla. Es obvio que aquí no existía el bebé, aquí tú estabas menstruando, aquí probablemente ya no estabas menstruando y tú te quedaste embarazada en el día 14. Tú tuviste relaciones alrededor de esta semana. Aquí es cuando inicia la vida del bebé, pero desde aquí inicia las cuentas para que podamos hacer todo el cálculo de las semanas de embarazo. Entonces, si yo veo aquí tenemos una semana, 2 semanas, 3, 4 y normalmente nadie viene a una consulta de embarazo antes de la semana 4 porque obviamente estás esperando a que te llegue tu menstruación. En la semana 5 es cuando tú ya te das cuenta que ya no vas a tener regla, ya no vas a tener tu periodo y es ahí cuando te vienes a hacer la prueba de embarazo o vienes al médico o te realizas un ultrasonido. Antes, obviamente, es como imposible que tú pienses que estás embarazada. Si tenemos en el día 14 el inicio del bebé, aquí en teoría tu bebé apenas va a empezar su vida. Aquí ya lleva una semana, aquí ya lleva 2 semanas y por acá son 3 semanas. Pero como te dije que se toma el cálculo desde acá, tú le vas a sumar 2 semanas más. Si aquí yo digo que tienes 3 semanas, entonces tú en realidad para las cuentas llevas 5 semanas, aunque tu bebé sabemos que tiene solamente 3 semanas de vida. Es importantísimo que sepas esto porque se puede llegar a confundir, puede llegar a haber también problemas entre parejas, porque si el esposo trabaja fuera y de repente llega en este día, tú tienes relaciones con tu pareja exactamente en el día 14 y vienes con el médico y aquí te dice que tienes 5 semanas, obviamente tu marido o tu esposo va a empezar a desconfiar porque las cuentas no dan. Pero si tú le enseñas este video o haces el cálculo o si tu médico te lo explica en consulta en relación a la pareja, se van a dar cuenta que hay 2 semanas que debemos de tomar en cuenta, pero que no existen en el embarazo. Entonces, hasta aquí es la primera etapa que debemos de saber antes de pasar a los trimestres y a las líneas del tiempo, para que te pueda quedar perfectamente esta idea. Y recuerda, lo debes de contar por semanas y no por meses. Si tú haces un cálculo y me dices cuántas semanas tiene un mes, la mayor parte de las pacientes me responden que tiene 4 semanas. No es cierto. Ningún mes tiene 4 semanas. A todos los meses le sobran 2 días, 3 días o hasta 4 días. Para un bebé es importantísimo que tomes en cuenta esos pequeños fragmentos de semanas. Así que si tú tienes un mes, luego 2 meses, en realidad ahí no van 8 semanas. No estás contando el pedacito que le sobra aquí y el pedacito que le sobra acá. Entonces te sugiero que hagas las cuentas por semanas y no por meses. Nos vemos en el próximo video. Ya llegando al primer trimestre hay varias cosas que debemos de tomar en cuenta porque pueden llegar a tener mucha confusión. Cuando estamos entre la semana 4 y la semana 10, en los ultrasonidos puede llegar a haber muchos factores por los cuales un bebé se pueda retrasar un poquito o no observemos bien las imágenes en los ultrasonidos. Te voy a ir explicando cómo se tiene que ver cada semana tu bebé en el ultrasonido. Para empezar, si estamos en la semana 4, debes de saber que normalmente no se va a ver nada ni por ultrasonido ni por prueba de embarazo.
No te preocupes, porque apenas aquí probablemente tú estás esperando a que te baje tu menstruación. Entonces nos tenemos que esperar hasta que llegues a la semana 5. En la semana 5 es cuando ya vamos a poder observar algo diferente. ¿Y qué es lo primero diferente que observamos? Es el saco gestacional. Vamos a observar en el ultrasonido una bolita negra. Esta bolita alrededor va a tener una manchita, pareciera ser como un huevo. Esta manchita que se va a ver de color blanco en el ultrasonido, nosotros le llamamos reacción decidual. Esta reacción decidual es lo que hace que la bolsita se pegue alrededor. Cuando hablamos de hematomas, los hematomas son cuando ya se despegó un poquito esta reacción decidual y en esta zona de aquí probablemente se va a empezar a llenar de sangre. Es un coágulo de sangre que se está haciendo entre la bolsita del bebé y la reacción decidual. A eso le llamamos hematoma. Requerimos que estés mucho en reposo, que tu médico te indique si hay que tomar algún tratamiento, como por ejemplo progesterona, pero lo que se basa el tratamiento es que estés completamente en reposo. Pero eso tu médico ya te lo va a indicar si es necesario. En la semana 5 entonces vemos la bolsita del bebé, la reacción decidual, y es importante que sepas que adentro de la bolsita no se va a ver nada. Es completamente normal que se vea vacía. Muchos pacientes me marcan ya con la urgencia de decir, es que fui a un ultrasonido y me dijo el doctor que la bolsita está vacía. No es que esté vacía, es que el bebé está tan pequeño que no lo alcanzamos a ver. Entonces en esta semana se va a ver vacía la bolsita. ¿Qué vamos a ver en la semana 6? Vamos a ver la misma bolsita, la vamos a ver más grande. Alrededor vamos a ver la reacción decidual. Y en su interior vamos a ver una pequeña caniquita. Esta caniquita le llamamos saco vitelino. La debemos de medir. El médico va a hacer una medición de la parte interna de este saco vitelino. Se mide de aquí para acá y normalmente mide 3 milímetros. De ahí es de donde viene la magia, de ahí se está formando tu bebé. Muchos de los órganos salen de esa bolita, del saco vitelino o vesícula vitelina, o también les llaman saco de Yolk. ¿Cómo se ve una vesícula vitelina? Las características de esa vesícula vitelina es que es una pequeña esferita blanca con interior negro. Y de aquí para acá no debe de pasar de 6 milímetros. Cuando ese saco vitelino mide más de 6 milímetros, podríamos llegar a pensar que el bebé tiene alguna malformación, como probablemente síndrome de Down. Entonces hay que estar al pendiente de esta bolita. Este saco vitelino lo vamos a observar adentro del saco gestacional, que es donde se va a estar guardando ahí tu bebé. Vamos a observar las características. El saco gestacional debe ser un circulito, debe ser un ovalito, y vamos a encontrar aquí el saco vitelino. Probablemente en la semana 6 ya también podremos observar el latido del bebé. Muchas ocasiones al lado del saco vitelino se ve una pequeña manchita. Ese es tu bebé. El médico lo va a medir en su estatura. Lo mide desde un extremo de sus pompis hasta su cabeza. Y con esa medida vamos a sacar las semanas de embarazo que tienes. Y probablemente ya puedas escuchar el corazón del bebé. En la semana 7 ya vamos a observar, ahora sí, el saco gestacional más grande, el saco vitelino. El bebé se va a ver todavía mucho más grande. Y ya vamos a poder observar el corazón del bebé. Un corazón de un bebé debe de latir entre 120 y 160 veces por minuto. En esta etapa es normal que los bebés latan hasta 180 veces por minuto y es completamente normal, no te preocupes. Vamos a observar en esta semana ya estas características, la reacción decidual, el saco vitelino y el bebé. Conforme va avanzando el embarazo, en la semana 8 vamos a observar el saco gestacional, el saco vitelino, pero ahora sí el bebé lo vamos a ver ya más grandote y se dice que debe de caber 3 veces este bebé adentro del saco gestacional. Es decir, que si yo veo al bebé aquí, el tamaño, la relación que guarda la bolsita del bebé con el bebé, a mí me diría que aquí yo podría meter otros 3 bebés. Ya que si yo observo un saco gestacional, es decir, la bolsita del bebé, yo la observo así y yo veo un bebé así pequeñito, eso ya es un indicio de que algo está mal. Porque aquí, ¿cuántas veces cabría tu bebé? Cabría bastantes veces, quiere decir que el bebé no se está desarrollando bien y no está creciendo a la misma velocidad que debería de hacerlo. Por lo tanto, es importante que cuando estés en estas etapas, el médico te va a estar haciendo ultrasonidos tal vez cada semana o cada 15 días. También es importante que sepas que los ultrasonidos no generan radiación y no le va a pasar absolutamente nada a tu bebé.
Te puedes hacer 1000 y así da lo mismo, no pasa absolutamente nada. No es lo mismo como unos rayos X, que eso sí generan radiación y sí puede afectar el desarrollo del bebé. Ya estamos entonces en la semana 8. Entre la semana 8 y la semana 9 vamos a observar el saco gestacional, el saco vitelino, que probablemente ya no lo vamos a ver, ya va a ser un poquito complicado verlo. Vamos a observar el bebé ya con un poquito de forma de un frijolito tal vez, y en la parte de su nuca vamos a observar 3 huequitos. Estos 3 huequitos es donde se va a formar el cerebro de tu bebé. Se llaman vesículas cerebrales y entre la semana 8 y semana 9 es cuando los vamos a poder observar. Si te das cuenta, el bebé va creciendo y se va desarrollando semana a semana. Hay pacientes que vienen en la semana 8 y en la bolsita del bebé se ve vacía. En ese caso, ahí sí ya con toda certeza podemos decir que ese embarazo tiene algún problema, porque los bebés van desarrollándose semana por semana y todos sin excepción llevan este mismo patrón. Si estamos en la semana 8 o 9 y no se ve esto, no se ve el saco vitelino, no se ve el bebé, quiere decir que probablemente tengas algo que se llama embarazo anembriónico. Solamente se formó la bolsita, se formaron las condiciones, pero el bebé no se va a desarrollar. Y probablemente eso va a terminar en que tengamos que sacar esa bolsita. Como te das cuenta, esta es una etapa muy importante del embarazo donde tenemos que cuidar mucho la alimentación, el que te hagas algunos estudios, el que hagas por ejemplo, una colposcopía para ver cómo está el cuello de la matriz, que te hagas un cultivo vaginal para ver que no hay alguna infección que vaya a afectar el desarrollo del bebé, que estés viniendo con la nutrióloga, que vayas con el dentista, para evitar todo ese tipo de mitos, ya que hay mitos que se escuchan, por ejemplo, en cada embarazo debes de perder un diente. Obviamente eso es un mito completamente, no debes de perder ningún diente por cada embarazo. El que debo de comer por 2, porque ya estoy embarazada, también ese es otro mito. Debes de comerlo saludable. ¿Y cómo lo vamos a saber? Con un experto, como es una nutrióloga o un nutriólogo. ¿De acuerdo? Un médico te puede orientar más o menos a lo que puedes comer, pero tienes que ir idealmente con una nutrióloga porque esa es la que realmente te va a indicar cuáles son los nutrientes que necesita tu bebé. ¿De acuerdo? Entonces, hasta esta etapa tenemos que ir como relojito en todo esto. Y pues prácticamente aquí terminamos en esta etapa estas semanas y vamos a pasar en un siguiente video al siguiente trimestre. Entre la semana 11 y la semana 13.6 llegamos a la etapa muy importante en donde se tiene que hacer un ultrasonido que se llama genético. También le decimos tamizaje de cromosomopatías, o por otro lado también le pueden llamar ultrasonido estructural del primer trimestre. Debes de saber que todos son sinónimos y vamos a revisar de la misma manera al bebé. ¿Qué se revisa en este ultrasonido? Importantísimo, que vayas a algún lugar donde sí tomen en cuenta todas estas cosas que vamos a ir analizando. Principalmente hueso nasal. Los bebés que tienen el huesito nasal muy pequeño o de plano no lo tienen, puede ser que tengan síndrome de Down. En segundo término, translucencia nucal. Cuando somos pequeños todos tenemos un pliegue de piel aquí en la nuca. Es importante que cuando te hagan esa medición, el bebé debe de estar completamente boca arriba. Si en las imágenes que te entregue el médico el bebé está como en una posición como si estuviera de pie o lo ves boca abajo, está mal medido. Quiere decir que el bebé debe de estar completamente boca arriba porque por gravedad, si el bebé tiene algún problema en el corazón como insuficiencia cardíaca, los líquidos se van a ir por gravedad hacia la parte de abajo y la parte más susceptible para que se llene de agüita es la parte de la nuca. Si vemos a un bebé que tiene la translucencia nucal muy hinchada, puede ser que tenga un problema de insuficiencia cardíaca o también un problema de algún síndrome. En tercer lugar, ductus venoso. Es una venita muy especial que tenemos en la panza. Esa venita va desde el ombligo hasta casi llegar al corazón de tu bebé y en medio tiene que pasar a través del hígado. Cuando llega en el hígado, ahí es donde le llamamos ductus venoso. El médico va a medir la velocidad del flujo de la sangre que pasa por ahí, con cada latido está pasando. Y si la velocidad es correcta, quiere decir que no hay ninguna malformación y que probablemente el corazón del bebé también va a estar perfecto. El estómago. Ya me ha tocado ver bebés que no se les forma su estómago y casi siempre es por síndrome de Down. Afortunadamente es rarísimo que llegue a pasar esto, pero si el bebé no tiene estómago, obviamente no debe de nacer en cualquier lugar. Debe de nacer en un lugar especializado donde ya lo estén esperando. La vejiga. Es importante revisar la vejiga. Hay algo que se llama megavejiga y también es por algún síndrome. En ese caso, los hoyitos por donde sale la pipí hacia la parte externa están tapados.
y eso hace que la vejiga se empiece a llenar de orina hasta que llega el momento en que es demasiado grande que obstruye el desarrollo de los demás órganos. Y obviamente en el ultrasonido se vería una bola negra muy grandota en el interior de la pancita de tu bebé. Plexos coroides están en la cabecita del bebé. Los plexos coroides parecieran ser dos frijolitos. Ahorita en el siguiente video vas a ver una explicación muy clara de cómo se observan los plexos coroides y estos nos ayudan a generar líquido. Ese líquido se llama cefalorraquídeo y es el que está nutriendo completamente a todo el sistema nervioso de tu bebé. En esos plexos coroides podríamos llegar a detectar bolitas negras y también podría ser por algún síndrome. Y por último vamos a revisar las arterias uterinas. Arterias uterinas son de tu cuerpo, son de la matriz. Lo que nutre a tu matriz son estas arterias y tiene que pasar un flujo de sangre de manera constante y vamos a medir la velocidad y la potencia de esas arterias. Si la potencia no es la correcta, puede ser que se te vaya a subir la presión durante el embarazo a partir de la semana 20. Y como estamos en una etapa antes de la semana 20, podríamos prácticamente predecir si a ti se te va a subir la presión o si todo va a estar perfecto. Entonces nos vemos en el siguiente video para que te vaya explicando gráficamente cómo se observa un ultrasonido genético. El ultrasonido genético se tiene que hacer entonces entre la semana 11 y a más tardar la semana 13.6. ¿Qué hacemos en este ultrasonido? Pues vamos a revisar varias partes del bebé y con esta imagen tenemos un ejemplo perfecto para podértelo explicar. Vamos a empezar por la cabecita del bebé. Vamos a observar una pequeña bolita que está dentro de su cabecita, de un lado, del lado izquierdo, y del otro lado vamos a encontrar otra bolita. Estas se llaman plexos coroides y los plexos coroides están diseñados para fabricar líquido. Este líquido se llama cefalorraquídeo y este líquido va a nutrir el cerebro y todo el sistema nervioso. En medio de los dos plexos coroides debe de existir una línea. Esta línea se llama línea media cerebral, divide al cerebro en izquierdo y derecho. Todo eso lo tenemos que observar dentro del ultrasonido genético. Posteriormente vamos a observar también la presencia del huesito de la nariz. Aquí podemos observar el huesito. Tenemos que medirlo, ver que el tamaño sea el correcto y que esté presente. También vamos a observar el hueso del maxilar y el hueso de la mandíbula. 3 huesitos que están en su rostro que son importantísimos observarlos para saber que todo esté perfecto. En la parte de la nuca tenemos que encontrar un espacio que está por debajo de la capa de la piel. Todo este espacio que estamos viendo aquí de color verde se llama translucencia nucal y es un huequito que se hace por dentro de la piel cuando el bebé está boca arriba por gravedad. En caso de que el bebé tuviera algún problema en el corazón como insuficiencia cardíaca, todos los líquidos se irían hacia la parte de abajo. Ya que el corazón no está bombeando bien la sangre, entonces empezaría a estancar los líquidos en esta zona. Y si hay un problema en la translucencia nucal porque el bebé tenga este problema de insuficiencia cardíaca, la translucencia nucal se vería muy hinchada. Se vería la primera capa aquí y la capa de la piel se vería toda bombada. Todo esto estaría lleno de un líquido y eso sería dado por la insuficiencia cardíaca o algún síndrome que tuviera el bebé. En este caso, en esta imagen, pues se ve perfecto. Aquí no vemos que tenga ningún problema. Está muy bien, así es como se tiene que ver en tu bebé. Posteriormente nos vamos a ir más para abajo y ahora vamos a encontrar el corazón. Aquí está el corazón, lo vamos a estar escuchando, vamos a ver cómo late. Debe de latir entre 120 y 160 veces por minuto, tal vez un poquito más y es completamente normal. Posteriormente, en esta imagen no se alcanza a ver muy bien, pero por aquí vamos a encontrar el estómago. Hay bebés que no se les forma el estómago y tenemos que estar al pendiente de si es algún síndrome o por qué motivo no se le está formando. Más abajo nos vamos y ahora encontramos también la vejiga. La vejiga tiene un pequeño conducto o un popotito hacia la parte de afuera que se llama uretra, que por ahí es por donde sale toda la orina. En algunas ocasiones la vejiga se llega a tapar, la uretra no la tiene comunicada y la vejiga se va a empezar a llenar de orina. ¿Y qué va a hacer? Pues va a empezar a crecer. Y el hecho de que empiece a crecer va a generar que los órganos que están en la parte abdominal no se desarrollen de manera correcta porque va a estar ocupando ese espacio. Y obviamente esto va a generar un problema muy serio. A esto se le llama megavejiga. En el caso que estamos observando en esta imagen, aquí podemos ver la vejiga que está completamente normal. Es de un tamaño adecuado.
También vamos a observar algo que se llama ductus venoso. Primero vamos a anotar aquí que podemos ver perfectamente por dónde viene el cordón umbilical, y en esta zona vemos que se abre la piel para poder dejar salir al cordón umbilical. El cordón umbilical, en algunas ocasiones la zona de la piel del ombligo se abre mucho y los intestinos que están en esta zona se pueden llegar a salir y flotar en la parte externa del bebé. Y esto pues obviamente también es una malformación grave. En esta imagen que estamos observando se ve perfectamente cómo está bien delimitado el ombligo, como la piel del ombligo solamente permite la salida del cordón umbilical. Entonces ahí no tenemos ningún problema. Cuando ya entramos a la parte de la pancita que venimos desde el ombligo a través del cordón umbilical, una parte del cordón umbilical se va hacia las piernas y esto se le llama arterias umbilicales. Y otra parte de ese mismo cordón se viene hacia donde está el hígado, luego viene directamente hacia el corazón. En esta zona hay una venita muy especial que se llama vena cava inferior, y donde esa venita que está aquí, llegando a la vena cava inferior, entra al hígado, aquí le llamamos ductus venoso. Y ese ductus venoso tenemos que saber el flujo de sangre y la potencia con la que está pasando, ya que si está alterado también podría indicarnos algún síndrome. Por lo tanto, aquí ya vimos entonces las mediciones de los plexos coroides, el huesito de la nariz, el huesito del maxilar, de la mandíbula, la translucencia nucal, el corazón, el estómago, el ductus venoso, la salida del cordón umbilical, la vejiga. Y con toda esta revisión nos damos cuenta que el bebé no tiene ningún problema. Hasta el momento vamos perfecto con esa revisión. Por último, lo que vamos a hacer es revisar o realizar una medición de la estatura del bebé. Esta estatura la vamos a medir desde la cabecita del bebé. Vamos a ponerlo de otro color. Desde que la cabecita, y vamos a hacer una línea que llegue hasta las pompis del bebé. Y esto, de acuerdo al ultrasonido, si lo medimos en su estatura, nos va a decir cuántas semanas de embarazo tiene ese bebé. Y ya por último, para terminar, vamos a hacer otra medición especial, pero ya no la vamos a hacer en el bebé, la vamos a hacer directamente en las arterias de la matriz de la mamá. En esta zona podemos ver alrededor cómo se delimita la bolsita del bebé. Obviamente esta bolsita está en el interior de la matriz, en el interior del útero. Y entonces en este útero vamos a poder observar unas arterias. A estas arterias se le llaman arterias uterinas. Las arterias uterinas llevan sangre desde el cuerpo de la mamá hacia la matriz y por ende a donde está el bebé. Tenemos que revisar cómo está el flujo de sangre de las arterias uterinas. Si esas arterias uterinas tienen un buen flujo de sangre, entonces el bebé no va a tener ningún problema. Pero si llega a tener un flujo de sangre que no sea el adecuado, que esté con alguna restricción, eso puede llegar a provocar que se suba la presión. Y si a una embarazada se le sube la presión, puede presentar algo que se llama preeclampsia, que la preeclampsia es una enfermedad un poquito grave si no le damos un tratamiento, ya que se puede complicar con convulsiones o que la paciente quede en coma, o que cualquiera de los dos, ya sea el bebé o la mamá, pueda llegar a perder la vida. Entonces, al momento de revisar las arterias uterinas, nos vamos a dar cuenta si el flujo está de manera correcta o si hay alguna restricción, para darle un tratamiento preventivo y así evitar que se le vaya a subir la presión a la paciente o que se vaya a complicar. Entonces, en general, esta es la revisión que le hacemos a un bebé. Se recuerda que debe de ser entre la semana 11 a la semana 13.6 para estar seguros de que no haya ningún problema. Si has intentado embarazarte y no lo has logrado, no te preocupes. En Médica Fusión Humana podemos llevarte el control y llevarte paso a paso para que puedas lograr lo que más quieres: tener un bebé entre tus brazos. Solamente es cuestión de que agendes tu cita y nos vemos pronto. ¿Sí? Okay. Pero para darle seguimiento médico, digo, asesoramiento por vía WhatsApp, si es que se encuentra. Ok. Pues si agendas tu cita, o si te encuentras
lejos. Así con esa palabra, si te encuentras lejos. Si no te encuentras cerca de Cuautitlán. Podemos darte una asesoría por videollamada. A decirte qué estudios necesitas. A distancia, una asesoría a distancia, 1 a 1, para que veas, para que sepamos qué estudios ¿Se necesitas. pueden interpretar estudios? Va. Si has intentado embarazarte y no lo has logrado, no te preocupes, no estás sola. Aquí en Médica Fusión Humana podemos llevar todo el proceso de paso a paso hasta que puedas lograr tener un bebé. Ya sea que te encuentres cerca y puedas acudir con nosotros a una cita, solamente es cuestión de que agendes, o si te encuentras lejos de nosotros, también lo podemos hacer por videollamada. Solamente es cuestión de que nos mandes un mensajito y con mucho gusto te podemos asesorar paso a paso.